Bienvenidos una vez más a su canal de confianza para todas las novedades del mundo del espectáculo, el drama turco y por supuesto, la vida de nuestras queridas celebridades. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que si bien es delicada, es sumamente importante. Vamos a hablar de Demet Özdemir, una actriz que ha conquistado nuestros corazones con su talento y carisma, y de un tema que hasta ahora ha mantenido en la intimidad, un trauma del pasado, el acoso y las grimas que inevitablemente lo acompañan más menos Aaron. Rense porque este vídeo viene cargado de información superíndice 3N sensible, pero también copyright N de mensajes de superación superíndice 3N y Valentua. Antes de empezar, si eres nuevo por AQ, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita. Asu no te perderás en ninguno de nuestros vídeos cargados de noticias exclusivas y análisis profundo sobre tus estrellas favoritas. Ahora vamos al grano. Demet Özdemir, una figura que irradia energía y talento, se ha posicionado como una de las actrices queridas y respetadas de Turquía. Su ascenso a la fama ha sido Meteu superíndice 3 rico, protagonizando series que han roto copyright codes de audiencia y conquistado corazones en todo el mundo. Desde sus primeros papeles en Sana bir Sr. Beretheim, hasta su explosivo con diéresis copyright cito en Erkencicus, y sus proyectos recientes, Demet ha demostrado una versatilidad actoral impresionante, cautivando al público con su naturalidad y carisma. Sin embargo, detrás de esa sonrisa radiante y esa imagen de mujer fuerte, se esconde una historia de dolor y superación superíndice 3N que hasta ahora ha permanecido oculta. Una historia que, como la de muchos otros, nos recuerda que la fama y el glamour no son sino superíndice 3 nimos de una vida perfecta. Hace poco Demet decidió superíndice 3 abrirse y compartir con el público un episodio oscuro de su pasado, el acoso. Asu como lo escuchan. Nuestra querida Demet, una mujer que parece tenerlo todo, también copyright N sufrió superíndice 3 en silencio las consecuencias devastadoras del acoso. Y no hablamos de un acoso cualquiera, sino de una situación superíndice 3N prolongada y dolorosa que la marcó superíndice 3 profundamente. Esta revelación superíndice 3N, aunque difícil, demuestra la valentua de Demet al enfrentarse a su pasado y utilizar su plataforma para visibilizar un problema que afecta a millones de personas en todo el mundo. Su honestidad no solo la humaniza a UNMUNS ante sus fans, sino que también copyright N envía un mensaje poderoso a aquellos que han sufrido o N sufriendo acoso, no N solos. Pero, ¿CEU superíndice 3 se dio a conocer esta información superíndice 3N? Bueno, todo empezó superíndice 3 con una entrevista que Demet concedió superíndice 3 a una revista de renombre. En la entrevista, se tocó superíndice 3 el tema de la salud mental y la importancia de hablar sobre los problemas emocionales. Fue entonces cuando Demet, con una valentua admirable, decidió superíndice 3 compartir su experiencia personal. No dio muchos detalles específicos sobre la situación superíndice 3N pero su hablo superíndice 3 del impacto que tuvo en su vida y de CEU superíndice 3 mola afectu superíndice 3 emocionalmente. La decisión superíndice 3N de Demet de compartir su historia en un foro público como una revista popular no fue casualidad. Sabía que su voz tenía el poder de llegar a miles, incluso millones, de personas que podrían estar pasando por situaciones similares o que simplemente necesitan un mensaje de esperanza y superación superíndice 3N. Al elegir hablar, Demet se convierte en un faro de luz para aquellos que se sienten perdidos en la oscuridad del acoso. Demet confesó superíndice 3 que durante un periodo de su vida fue víctima de acoso. No especificó superíndice 3 si se trataba de acoso escolar, laboral o cibernu copyright tico, pero su enfatizo superíndice 3 que fue una experiencia traumática que la hizo sentir vulnerable, insegura y sobre todo, muy sola. Imaginen la sensación superíndice 3N de estar constantemente bajo ataque, de sentir que no puedes confiar en nadie, de vivir con miedo y ansiedad. Es una carga emocional muy pesada de llevar, y Demet tuvo que soportarla en silencio durante mucho tiempo. La falta de detalles específicos sobre la naturaleza del acoso puede interpretarse como una forma de protegerse a sí misma y a posibles implicados, pero también copyright N sirve para universalizar su experiencia. El acoso en cualquiera de sus formas deja cicatrices profundas y duraderas en la víctima, independientemente del contexto en el que se produzca. La actriz también copyright N reveló superíndice 3 que el acoso la llevó superíndice 3 a experimentar episodios de ansiedad y depresión superíndice 3N.
Las lágrimas, como mencionamos en el título del vídeo, fueron una constante en su vida durante ese periodo. Lágrimas de frustración superíndice 3N, de impotencia, de dolor. Lágrimas que reflejaban la profunda herida que el acoso había dejado en su corazón superíndice 3N. La conexión superíndice 3N entre el acoso y los problemas de salud mental es innegable. La constante exposición superíndice 3N a situaciones de humillación superíndice 3N, intimidación superíndice 3N y violencia psicológica superíndice 3J puede desencadenar una serie de trastornos emocionales que, si no se tratan adecuadamente, pueden tener consecuencias devastadoras a largo plazo. La ansiedad y la depresión superíndice 3N son solo algunas de las manifestaciones muy comunes del impacto del acoso en la salud mental. Es importante recordar que el acoso no es un juego. No es una broma. Es una forma de violencia que puede tener consecuencias devastadoras en la salud mental y emocional de la víctima. Puede provocar ansiedad, depresión superíndice 3N, baja autoestima, aislamiento social e incluso pensamientos suicidas. Por eso es fundamental tomar en serio cualquier situación superíndice 3N de acoso y brindar apoyo a las víctimas. El acoso es un problema social complejo que requiere un abordaje integral. No basta con castigar al acosador, es fundamental educar a la sociedad en valores como el respeto, la tolerancia y la empatía, creando entornos seguros y protectores para todos. Ahora bien, ¿CU superíndice 3 logró superíndice 3 de Met superar este trauma? Ella misma ha confesado que el camino no fue fácil, pero que con tu superíndice 3 con el apoyo de su familia, sus amigos y sobre todo, de un profesional de la salud mental. La terapia fue fundamental para ayudarla a procesar sus emociones, a reconstruir su autoestima y a aprender a lidiar con las secuelas del acoso. El reconocimiento de la importancia de la ayuda profesional es otro aspecto clave en la historia de Demet. La terapia psicológica superíndice 3J puede proporcionar a la víctima las herramientas necesarias para afrontar el trauma, reconstruir su identidad y recuperar el control de su vida. El apoyo familiar y de amigos también copyright N juega un papel fundamental en el proceso de sanación superíndice 3N, brindando un espacio seguro y de confianza donde la víctima pueda expresar sus emociones y sentirse comprendida. Demet también copyright N ha encontrado en su trabajo una vía de escape y una forma de empoderamiento. A través copyright S de sus personajes ha podido transmitir mensajes de fuerza, valentía y esperanza, inspirando a miles de personas en todo el mundo. Su historia es un ejemplo de que se puede superar la adversidad y salir fortalecido de las experiencias difíciles. El arte en general puede ser una poderosa herramienta de sanación superíndice 3N y transformación superíndice 3N. Para Demet, la actuación superíndice 3N se ha convertido en una forma de canalizar sus emociones, de dar voz a aquellos que no la tienen y de enviar un mensaje de esperanza a aquellos que se sienten desesperados. Su trabajo no solo le ha permitido crecer como artista, sino también copyright N como persona. Pero la historia de Demet no termina aquí. Ahora que ha hecho pública su experiencia, se ha convertido en una voz para aquellos que han sufrido o están sufriendo acoso. Ha utilizado su plataforma para crear conciencia sobre este problema y para animar a las víctimas a buscar ayuda. Su valentía al compartir su historia ha inspirado a muchas personas a romper el silencio y a denunciar el acoso. El activismo de Demet es un ejemplo de CU superíndice 3 Las celebridades pueden utilizar su influencia para generar un impacto positivo en la sociedad. Al compartir su historia y alzar la voz contra el acoso, Demet se convierte en un modelo a seguir para sus fans y para todas aquellas personas que han sido víctimas de esta forma de violencia. Y es que, como bien dice Demet, el silencio es el peor enemigo de las víctimas de acoso. Al hablar, al contar su historia, se rompe el ciclo de la vergüenza y el miedo, y se da un paso importante hacia la sanación superíndice 3N. Además, al alzar la voz, se crea conciencia sobre este problema y se presiona a las autoridades para que tomen medidas eficaces para prevenir y combatir el acoso. Romper el silencio no es fácil, pero es fundamental para poner fin al acoso. Al hablar, la víctima deja de sentirse sola y aislada, y se une a una comunidad de personas que la comprenden y la apoyan. Además, al denunciar el acoso, se contribuye a crear una sociedad justa y equitativa, donde todos puedan vivir libres de miedo y violencia. La historia de Demet Özdemir es un recordatorio de que las celebridades también copyright N son personas con problemas y experiencias dolorosas. No son inmunes al sufrimiento y también copyright N necesitan apoyo y comprensión superíndice 3N.
Su Valentu al compartir su historia nos enseña más menos a que no estamos solos y que siempre hay esperanza, incluso en los momentos muy oscuros. Desmitificar la imagen idealizada de las celebridades es importante para humanizarlas y para que el público pueda identificarse con ellas. Al mostrar su vulnerabilidad, Demet se acerca a sus fans y les demuestra que a pesar de la fama y el U con diéresis copyright cito, también copyright N es una persona como cualquier otra, con sus propios problemas y dificultades. Es importante destacar que el acoso puede manifestarse de muchas formas diferentes. Puede ser físico verbal, psicolu superíndice 3 jico o cibernu copyright tico. Puede ocurrir en la escuela, en el trabajo, en el vecindario o en las redes sociales. No importa du superíndice 3 de ocurra ni ceu superíndice 3 mo se manifieste, el acoso siempre es inaceptable y debe ser denunciado. Reconocer las diferentes formas de acoso es fundamental para poder identificarlo y combatirlo. El acoso no siempre es físico o evidente, a menudo se manifiesta de forma sutil y encubierta, atrabu copyright S de comentarios hirientes, exclusiu superíndice 3 n social o manipulaciu superíndice 3 n psicolu superíndice 3 jica. Por eso es importante estar atentos a las más menos ales de alerta y denunciar cualquier situación superíndice 3N de acoso, independientemente de su gravedad. Si te o alguien que conoces tú sufriendo acoso, no te quedes callado. Busca ayuda. Habla con un familiar, un amigo o un profesor, un consejero o un profesional de la salud mental. No tienes que pasar por esto solo. Hay personas que te quieren y que estén dispuestas a apoyarte. Recuerda que no eres culpable de lo que te esté pasando y que mereces ser tratado con respeto y dignidad. Buscar ayuda es un acto de valentía y un paso fundamental para superar el acoso. No hay que avergonzarse de pedir ayuda, todos necesitamos apoyo en algún momento de nuestras vidas. Hay muchas personas dispuestas a escuchar y a brindar su apoyo incondicional. Recuerda que no estés solo y que mereces ser feliz. Y recuerden siempre las palabras de Demet Özdemir. No te avergüences de tu historia. Es tu fuerza. Su historia es un testimonio de que se puede superar la adversidad y salir fortalecido de las experiencias difíciles. Su Valentu al compartir su historia nos inspira a todos a ser mundes compasivos, mundes empáticos y mundes solidarios con quienes nos rodean. La historia de cada uno es un tesoro invaluable que nos define y nos da sentido. No hay que avergonzarse de nuestro pasado. Nuestras experiencias, tanto las buenas como las malas, nos han convertido en quienes somos hoy. Al abrazar nuestra historia y compartirla con los de Mundes, nos conectamos con nuestra humanidad y nos inspiramos mutuamente a seguir adelante. En resumen, hoy hemos explorado la valiente revelación superíndice 3N de Demet Özdemir sobre su trauma pasado, el acoso que sufrió superíndice 3 y las lágrimas que derramó superíndice 3. Hemos visto CU superíndice 3 mo esta experiencia la marcu superíndice 3 profundamente, pero también copyright NCU superíndice 3 mo logró superíndice 3 superarla con el apoyo de su familia, sus amigos y un profesional de la salud mental. Su historia es un ejemplo de que se puede superar la adversidad y salir fortalecido de las experiencias difíciles. La historia de Demet es un recordatorio de la importancia de hablar sobre la salud mental, de buscar ayuda cuando la necesitamos y de apoyar a aquellos que han sido víctimas de acoso. Su valentía y su honestidad son una inspiración superíndice 3N para todos nosotros. Quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya resultado informativo y sobre todo, inspirador. La historia de Demet es un recordatorio de que no estamos solos y que siempre hay esperanza, incluso en los momentos muy oscuros. Gracias por su tiempo y por su atención superíndice 3N. Ahora me gustaría saber qué copyright piensan ustedes sobre este tema. ¿Han tenido alguna experiencia similar? ¿Qué copyright creen que se puede hacer para prevenir y combatir el acoso? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y generar debates constructivos. Sus comentarios son muy importantes para mí y me ayudan a crear contenido que sea relevante y significativo para ustedes. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares para que personas conozcan la historia de Demet y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Asume ayudar a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S.
No olviden que los quiero mucho y que siempre estoy a Q para ustedes. Hasta la Super Índice 3 Sima, mis chismosos favoritos.